Aquí. Bien, vamos a comenzar con el módulo 5 del seminario. Recuerden que se ha pospuesto la defensa del módulo 4 de este sábado al próximo sábado. Vamos a darlo. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir avanzando conforme al cronograma, el módulo 5, pero vamos a continuar con ¿sí? Con el programa. Ya. Bien. El módulo 5 es sistemas estructurales y estabilidad global de estructuras. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a hablar más que todo con cargas de viento. Justo las imágenes que tenemos ahí es lo que vamos a discutir. No de edificios tan altos, pero hablaremos de ello, porque la realidad que tenemos es que no necesita ser así de alto para ser complejo. ¿Sí? Entonces vamos a aprender los sistemas estructurales que se utilizan, hasta qué altura puede darse, las combinaciones de ellos para poder darle una solución adecuada. ¿Sí? Adecuada es que sea técnica y económicamente viable. Entonces manejar con viento es más sencillo de lo que nosotros hemos visto que manejar con sismo. Ya se habrán dado cuenta con el desarrollo de su proyectito que es complejo el tema del sismo, ¿no? Que hay que analizarlo muy bien, dónde nosotros vamos a colocar los elementos. En los que me comentaban para sus dudas en el grupo, en privado normalmente me han escrito, sus vigas no se armaban, no controlaban la deriva, tenían errores a granel en sus columnas. Entonces, eso normalmente se debe a que el edificio se mueve demasiado o es torsionalmente, se está dando un modo torsional que sí les está afectando. Entonces, el planteamiento de una estructura sismo resistente es mucho, mucho más complejo, ¿no? El proyecto que les he dado es un proyecto bien sencillito, ¿no? Que ha sido pensado para que sea simétrico. Técnicamente es una cuarta parte que hay que plantear y se va repitiendo, obviamente con la salvedad del corredor del medio que tiene, que es la distribución. Ahora, tanto en el tema de sismo como el de viento, ¿sí? Como dijimos que el de viento es más sencillo, pero ambos tienen una particularidad. Tiene que plantearse entre arquitecto e ingeniero desde el inicio para que sea viable. Eso es lo que vamos a ver en este tema, el primer tema del módulo 5. Vamos a ver eso, qué, qué son los sistemas. Y luego vamos a ir viendo uno por uno de los elementos. Al final lo que vamos a ver, no nos toca cimentación, pero vamos a procurar, sí, verlo para que ustedes tengan una pequeña idea. ¿Sí? Lo vamos a mencionar en el tema de las juntas, se maneja. Entonces vamos a ir viendo los sistemas de que se componen, sus elementos, las vigas, las columnas, ¿sí? Y vamos a ir viendo lo que particularmente tiene algo de novedoso, porque las vigas son vigas, ¿sí? Las columnas son columnas. Eso ya lo conocemos. Las losas hay de diferentes tipologías, ¿no? Ese sí le vamos a poner atención. Las losas, los muros, los elementos que son nuevos, porque vigas y columnas ya lo conocemos, pero no por ello no lo vamos a dejar de mencionar, pero sí, vamos a mencionarlo. Al que le ponemos detalle va a ser a lo nuevo, ¿sí? A lo nuevo. Y recuerden, ¿veremos edificios altos? Sí. En función de eso veremos cómo se restringe en este, específicamente en este, y vamos a ver uno que nos va a tocar en la vida real. Tampoco tiene que ser súper, súper alto, como dijimos, ¿no? 11 pisos puede darnos problemas, ¿no? 15 pisos puede darnos problemas. Justo un amigo ayer publicó un proyecto nuevo que tiene, y debe tener unos 35 pisos por lo menos su proyecto, ¿sí? 35 pisos. A ver.
está? Que se mueve cada rato. Me saco un ojo justo ahí. Unos 30 pisos por lo menos debe tener. Vamos a ver. Ese. ¿Ven? Esto es para Santa Cruz. ¿Cuántos pisos tiene? Este es con mezanine. Vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 pisos más terraza. ¿Ven? Es uno de los más altos para Santa Cruz. Esto hay que ver cómo está planteado y veremos la realidad, ¿sí? La realidad que enfrentamos como ingenieros para el diseño estructural, como ingenieros estructuristas. Comencemos. Lo primero, vamos a hacer un recuerdo de dónde viene el tema de las normas, rapidito. ¿Sí? Rapidito. Espérenme un momento, lo vamos a... Ahí está. Revisamos que esté grabando. Sí, belleza. Bien. Haremos entonces un pequeño recuento de la norma de hormigón. Y acá en la norma de hormigón, la que tenemos actualmente y que es legal, ¿no? Hasta la fecha, hasta la actualidad, es la norma CBH 87. ¿Sí? La CBH 87. Ahora, esta norma se inició, dijimos, a estudiar en el 84. Se tuvo el asesoramiento del gobierno de España con sus ingenieros en ese tiempo. Entonces, se empezó a desarrollar, recuerden, en el 82, ¿sí? Y resulta que en esas fechas tenían la información, fíjense, de la norma española del 82 que se aprobó en el 84. Se imagina, en esos tiempos no había internet, en ese tiempo las llamadas a otros países era complejo, ¿no? En ese tiempo eran con operadoras, ¿no? Uno tenía que decirle a quién querían llamar y lo conectaba en muchos de los casos. Me contaron a mí en Camiri, por ejemplo, uno llamaba por teléfono, como era un campo petrolero que empezó a desarrollarse, llamaban por teléfono a la centralista, le decían quiero con la familia fulana de tal, y lo que hacía era enchufar un cable con el otro para conectar a esa dirección, ¿no? Entonces llamar al exterior era más complicado. Tener la información era complicado, ¿no? Se imaginan que en el 84 tener la norma española del 82, ¿no? Que una norma que se aprobó ese año tenía que tener directamente una intervención del Estado. Y es por eso, en ese tiempo sí se hizo con la asistencia del gobierno español, se empezó a desarrollar. No fue rápido, y el 87 recién salió liberada la norma que hasta la fecha nosotros tenemos. ¿Sí? Hasta la fecha nosotros tenemos como norma legal. ¿Cuál? Legalmente a nivel nacional tenemos, ¿sí? Tenemos a esta, a esa. Pero ingeniero, nosotros manejamos la NB. Sí, ahorita vamos a hablar sobre ese tema. ¿Sí? Como vamos a usar, y ustedes ya han visto el por qué lo usamos en lo que han pasado en el módulo 4, creo que hay 3 nuevos. ¿Sí? Ahorita vamos a revisar cuántos nuevos tenemos, que son externos. Aquí. Uno, dos. Sí, son dos. No, estos son los que eliminaron. ¿Dónde están los? Aquí estamos, ¿no? Uno, dos, tres creo que han hecho. Sí, son tres.
Tres personas, si no me equivoco. Y aquí, sí, deben ser tres nuevos. Bien, en el módulo 4, el primer día de clases fue el tema de por qué vamos a usar ese software que me preguntó uno de sus compañeros. Porque técnicamente este software es el único que tiene nuestras normas. ¿Sí? ¿Cómo surgió este tema de la implementación en CIPECAT o en CIPE Ingeniero, la norma boliviana? Esto se debe, dijimos, al tema de la caída del Málaga. Entonces fue en el 2011, en febrero creo que o marzo, que se cayó el Málaga, colapsó. Entonces inmediatamente se contactaron con nosotros a decir, se cayó un edificio en tu pueblo. Sí, sí, a los 15 minutos yo estaba ahí, ¿no? Y todavía estaba el polvo levantado. Ya a la hora nos enteramos que uno de mis compañeros y otro, en total eran 15 ingenieros que estaban ahí, entre ingenieros y arquitectos y algunos albañiles, ¿no? Entonces, uno de mis compañeros sí ahí falleció. Todos los responsables estaban supervisando el refuerzo. A raíz de ese colapso de ese edificio, a través de esa desgracia, los de CIPE se enteraron que en Bolivia nosotros manejábamos la EH del 91, la norma española del 91, para hacer los diseños. ¿Por qué usábamos esa norma? Porque recuerden que la norma española del 82, ¿sí?, fue base para hacer la del 87 de Bolivia. Esta del 82 no cambió mucho hasta el 91. En la 98, que es la norma que salió, sí ya cambió. Los españoles cambiaron en el 98. Y hasta ahí nomás llegó, ¿no? Después para adelante ya se llamaba EHE. Entonces, a través de ese problema, ese inconveniente que se tuvo, no solamente con el Málaga, sino habían más de 20 Málagas, solo que el Málaga es el que se cayó. Y lo que teníamos que hacer es estudiar, ¿sí?, estudiar los otros para poder reforzarlo. Pero ya en base a la CBH87, no sobre la del 91, ¿no? Que digan los artículos, toda esa cuestión. Bueno, entonces se hizo y se implementó en la 2012.b. Bolivia ya venía, interesante el tema, Bolivia ya venía a ser uno de los países a nivel mundial que más pirateaba el CIPK, ¿no? Y hasta la fecha sigue siendo uno de los que más piratea. Pero lo bueno es que ya lo tenemos y el compromiso es que sigan colocando las normas que salgan o las actualizaciones que se den con la norma en nuestro país. Y como hablamos de actualizaciones, fíjense que en la 2017.e, el 27 de septiembre de 2016, salió una norma nueva. Esta que es la que nosotros vamos a estudiar, la 5001. Y venían dos tomos, parte 1 y parte 2. La parte 1 era la parte de los artículos y la parte 2 era la parte de los comentarios. Esta norma en versión 2014 fue desarrollada por Cadeco Cruz, ¿sí? Desde el 2012 venían trabajando, si no me equivoco, ellos. Y en el 2014 se lanzó, ¿sí? Esta norma es en base a la ACI 318-2005. ¿Por qué se lanzó en esa fecha en septiembre, ¿no?, en el 2016? Es porque se llevó a votación. Como esta norma está en base a ACI y tiene una razón por qué está en base a ACI. Solo la Gabriel René Moreno y la Lizaracho de Tarija eran las únicas dos estatales a nivel nacional que enseñaban con norma CBH 87, de la norma española, ¿sí? La CBH 87, la que es de curso legal. En todas las otras universidades estatales donde existía civil y en todas las privadas donde existe civil, en esas fechas se enseñaba con la ACI. Entonces, como dice, de buenas intenciones está hecho el infierno, belleza. Todas las universidades, solamente dos hacen la norma, dan la base de la norma española, la C87, y las demás norma americana. Entonces nos iremos a la norma americana.
También había una razón, ¿no? Tenía que ser actualizada, demasiado tiempo había pasado. La norma española ya se había actualizado, pero la nuestra seguía estando ahí. Hubo 3 intentos por parte del gobierno para poder, antes que salga esta norma, la NB, hubo 3 intentos, ¿no? ¿Quién es el que pone en vigencia las normas? El gobierno central, porque es una de sus atribuciones no derivables, escuchen bien, no derivables, exclusivas y no derivables del Estado central, es decir, del presidente y sus ministros. Al igual que el censo, ven, es no derivable y exclusiva. Por eso no podían hacer una ley en el Congreso para obligar a un censo, porque es exclusiva esa atribución del Estado central. Y es exclusiva la atribución del Estado central de dar los lineamientos y las normativas. ¿A través de quién lo da? A través del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? ¿Y cómo se maneja esto? Mediante el Ministerio de Vivienda, el Viceministerio de Vivienda, ¿sí? Como dijimos, hizo 3 intentos. En esos 3 intentos se activó el famoso Comité del Hormigón Estructural o la Junta del Comité, tiene varios nombres, ¿sí? Pero creo que es la Junta Permanente del Hormigón Armado, algo por el estilo, donde el presidente es el ministro de Obras Públicas, el vicepresidente de esa junta es el viceministro de Vivienda. Esos dos únicos, escuchen bien, esos dos únicos son los que votan. Sociedad de Ingenieros, Ignorca, arquitectos, ingenieros, instituciones invitadas, son invitadas, ¿sí? Los únicos que votan son esos dos personajes. Entonces lo que se tenía que hacer era convencer a esos dos personajes para que voten y se reemplacen. Pero esos dos personajes no activaron ni la primera vez que se solicitó mediante un decreto, no se hizo. La segunda vez tampoco se hizo. La tercera vez tampoco se hizo. Estamos hablando de la gestión de Evo Morales, ¿no? A partir del 2006. Ahí es donde se hizo los 3 intentos. En estas últimas gestiones sí se presentó esta norma, pero se planteó mal. ¿Por qué? Porque se trató de convencer a las otras sociedades de ingenieros departamentales y no se siguió el conducto regular de convencer y presentarle la necesidad y convencerlo de actualizar la norma a esas dos autoridades que son los que deciden. Entonces se fue por hacerlo bien, concientizar a la parte de los otros departamentos y votar. Y lamentablemente en esa votación perdió. ¿Ven lo irónico? Todos estudian con ACI, pero cuando se planteó hacer con ACI, perdió, ¿no? ¿Por qué? Porque se estudiaba con ACI en las universidades, tanto estatales como privadas, y luego salían y aplicaban a rajatabla la CBH 87. Pero cuando uno consultaba, por ejemplo, a uno de Cochabamba, consultaba a uno de La Paz, ACI puro y duro, ¿sí? ACI puro duro. Pero cuando ya nos íbamos a la parte legal, inmediatamente cambiaban de chip y decían CBH 87, CBH 87, CBH 87. Se tiene que respetar la CBH 87. Entonces era interesante. Si uno discutía en base a ACI porque eso es lo que ellos estudiaron, ¿no? Pero si ya hablábamos lo legal, ya cambiaban de chip y CBH 87 es la que mandaba. Ese fue el revés que sufrió esta iniciativa y a razón de eso es que se decidió implementar solo en el departamento de Santa Cruz. Aunque esa iniciativa no es legal, porque hay que hablarlo bien, ¿sí? Todos en la sociedad de ingenieros de Santa Cruz nos conocemos, ¿sí? Pero tenemos que indicar qué es lo correcto. No es legal, ¿sí? No es legal, porque estamos diciendo que esas dos autoridades son las que ponen en vigencia. Inclusive yo he consultado por escrito, he pedido a Ignorca, que es la que ha colaborado a Cadeco Cruz a elaborar la norma, y tengo la respuesta de la gerente nacional de ese tiempo de Ignorca, donde la señora dice: nosotros no decimos qué norma se pone en vigencia, solo somos un ente que ayuda a desarrollar las normas.
Nunca decimos qué norma se debe utilizar. Entonces, INNORCA no pone las normas. Es el Estado a través, porque la que me respondió era una abogada, ¿no? Porque esa era la jefa nacional. Entonces, ingeniera y abogada creo que era, ¿sí? Esta implementación que se hizo en el departamento de Santa Cruz no era legal, pero era necesario. ¿Por qué? Porque la norma que nosotros teníamos era muy antigua. El 2016 entonces se implementó de uso obligatorio, se tuvo un conflicto, no había ningún software que tenga la norma boliviana, aunque ustedes digan, pero es una copia de la 638. Sí, se tocó unas cosas, sí, se tocó unas cosas que necesariamente se las tiene que programar, ¿no? Entonces hacerlo a mano con esos cambios, complicado. Entonces se solicitó, nosotros solicitamos la implementación, se hizo un conflicto en la sociedad de ingenieros porque, o sea, preguntamos por qué dicen de aquí para adelante con esta norma. No hubo un tiempo específico. Entonces tuvieron que arreglarse sobre la marcha, decir, bueno, vayan anotando qué proyecto ustedes están haciendo. Todo eso listado va a ser con la norma CBH87. Y de ahí para adelante ya tiene que ser con norma nueva, con la NB. Bueno, hasta mientras dio cancha a que CIPE puede implementar la norma NB, porque ya había puesto la CBH87, el compromiso ya se fijó, por lo tanto se envió esta norma, lo escaneamos y se implementó. En la implementación saltó un montón de cosas que ya les he comentado a los del módulo 4, pero como hay nuevos acá, vamos a comentarlo de nuevo. Era un desastre esta norma, todo mal copiado, faltaban artículos. Entonces desde España llamaban y decían, falta esto, manda este artículo y no hay. ¿Cuál es la tabla de hormigones permitido en tu país? En la norma no lo especifica, ¿no? Y así un montón de cuestionamientos por los errores que había ahí. ¿Sí? Se hizo muy rápido, se liberó ese documento, ¿no? Y tenía que corregirse. Lo trabajamos en base a lo que estaba la ACI. En realidad estaba mal copiado, o sea, se comieron artículos. No sabemos quién era el responsable, ¿cierto? Pero entonces lo que se hizo fue, bueno, manda al artículo tanto. En la ACI está, pero en la NB se olvidaron copiarlo. Bueno, agarremos de la ACI. ¿Ven? Entonces se corrigió y se implementó el 27 de septiembre de 2016. Lo interesante de eso es que se implementó con todas las nuevas herramientas que CIPECAD ya traía, como nuevas, el editor de vigas, el editor de columnas, ¿no? Que nos da la memoria paso a paso, que ustedes ya se habrán dado cuenta al hacer su proyecto que indica artículo por artículo. Eso nos facilita bastante, no solamente para aprender las nuevas normas que salen en nuestro país, sino si me toca irme al Brasil, yo puedo aprender mucho más rápido la norma brasilera. Puedo agarrar un libro y leer cómo lo plantean, ¿no? Un libro del mío armado de Brasil, pero si yo puedo hacer unas 6 patitas con columnas y con vigas y unas losas, podré saber exactamente artículo por artículo de su norma y así avanzar más rápido, ¿no? Recuerden que ahora no solamente calculamos en forma nacional, sino a nivel internacional. No necesito estar en el Brasil, yo no necesito estar en Vietnam, no necesito estar ahí al lado de los rusos para calcular. Yo puedo hacerlo desde casa, ¿sí? Desde casa. Entonces, eso hace que estas herramientas nuevas hace que yo pueda aprender más rápido porque me lo muestra paso a paso qué es lo que hace. Bien, como dijimos que se criticó bastante, tuvo que haber una actualización, ¿sí? Una actualización. Esa actualización fue ya la ACI, la NB, la 5001, el mismo código, pero la revisión 2017, ¿sí? 2017. Algo interesante que me olvidé comentar acá, o curioso vamos a decirle, de esa manera, que si se fijan acá, la norma ya venía desde el 2014, ¿no? Ya estaba ya terminando de pulirse, vamos a decir así. Hubo un evento de Arcelor, el más grande de la historia en Santa Cruz de Arcelor, donde cerraron todo un hotel que era el Hotel Cortés y dieron un curso de postensado. Primero
teníamos que, primero iba a ser chico, solo los 20 ingenieros con mayor volumen de trabajo de cálculo estructural, los 20 estaban. Mucha gente se enteró de que solamente iba a ser para 20 personas. Reclamaron y dijeron los de Arcelor, lo vamos a hacer para 40, el doble. Entonces, 40 personas. Reclamaron y ya lo analizaron y al final dijeron, vamos a hacer para 200 personas a nivel nacional, ¿no? De los 20 era a nivel nacional también, sino que 200. ¿Qué implicaba los pasajes pagados, el hotel? Por eso lo cerraron el hotel. Justo en un break para la cena, todo estaba cubierto por Arcelor en ese curso de 4 días. La primera noche tuvimos esta charla ahí en el descanso. Y resulta que el 2014 hubo un cambio en la ACI. En la ACI se reorganizó toda la ACI. El cambio más grande de la historia de la ACI fue rearmar toda la ACI y establecer para los elementos, ¿no? Como vigas, columnas, losas, ¿no? Ese cambio se hizo en la 2014. Ya salió hasta en español, me acuerdo. Y en la charla que tuvimos esa primera noche en la cena, le digo, ingeniero, ya que salió la 2014, ¿por qué no lo implementamos? Está mejor ordenado. Lo podemos hacer la 5001 ya con la ACI 2014. Más bien de agarrar, sí, lo vamos a hacer. No, me trataron, no, ya no hay tiempo, mucho trabajo, estamos desde el 2012 trabajando, no puedes venir y decir que vamos a meter la 2014 la ACI. Entonces se liberó esa. En el 2017 nosotros pensábamos que iba a salir ya con la 2014, pero lo que se hizo fue corregir todos los defectos que tenía la edición o la revisión de la 2014 y seguía estando en la base a la versión 2005 de la ACI 318. Seguía, pero se corrigió. ¿Sí? Se corrigió. Pero seguía siendo en el 2017, ¿no? La revisión 2007 salió en el 2018, miren. En 4 años no se dio la tarea de cambiarse a una 2014 que ya había salido en ese tiempo y que era mejor ordenada. Pero se corrigió y se implementó. ¿Sí? Se corrigió todas las cosas que se habían criticado, los artículos que se habían comido. Se hizo un poco más serio. ¿Qué pasó después? Ya recién, en el año 2023, casi después de 10 años de haber dicho, hagámoslo con la 2014, 9 años, vamos a decirle así, 9 años. Después de 9 años de haber salido la 2014, ya se actualizó y salió una nueva 5001 revisión 2020. Esta estaba en base recién a la ACI 318-2014. ¿Qué cambios hubo en la ACI 2014? En la ACI 318-2014 dijimos que fue mejor ordenado. Y aquí estamos viendo cómo está ordenado. ¿Ven? Entonces era más entendible. Esto se implementó en la versión 2024.b. ¿Qué cambios tuvo la norma en revisión 2020? Como decimos que está en base a la 318-2014, ya se hizo 5 capítulos generales. Fíjense que ahí está el resumen del 1, el 2, el 3, el 19 y el 20. Reorganizado, interpretación, nuevas notaciones, definiciones, actualizaciones referentes a normas nacionales e internacionales en el capítulo 3. Esto en requisitos de seguridad, capítulo reorganizado en el tema del hormigón y en el tema de las armaduras. Ha estado más, tiene mejor orden y se entiende más fácil. 4 capítulos de sistemas. Nuevo capítulo y reorganizado, requisitos para sistemas estructurales. El capítulo 5, nuevo y reorganizado, cargas, ¿no? Análisis estructural, nuevo y requisitos mínimos para el análisis por elementos finitos, y entró ahí. Y el capítulo 18, capítulo reorganizado, porque era antes el 21, si no me equivoco, que era el tema de sismo, y pasó a ser el 18, que es estructuras sismos resistentes.
Y esa es la que hemos estudiado en el módulo 4. ¿Sí? En el módulo 4. 8 capítulos para miembros o elementos. Esto también es más entendible ahora para nosotros. Losas en una dirección, losas en dos direcciones, vigas, columnas, muros, diafragmas, fundaciones y hormigón simple. Fíjense que hay de fundaciones, pero este capítulo ¿sí? Ha mejorado sustancialmente en la ACI 318-2014. Este aquí. Capítulos para nudos y conexiones. Nudos de viga columna, losa columna, conexiones entre elementos y anclajes al hormigón. Y 5 capítulos de herramienta de diseño que son comunes para todos los elementos, como factores de reducción de sistemas de reducción de resistencia, resistencia a las secciones de los elementos, método de bielas y tirantes que lo utilizamos en las fundaciones de los cabezales, requisitos de funcionamiento. Y el capítulo 5 que tenemos acá dice detalles de las armaduras, donde tenemos las reglas de los estribados y demás, ¿no? Especialmente de las columnas. Un capítulo de documentos de construcción, el capítulo 26, donde dice construcción e inspección. Y este capítulo que es el capítulo 27, que es evaluación de la resistencia de estructuras existentes. Los anexos también ahí están. Y esta parte hay que tomar en cuenta, miren, cuando nosotros hacemos un trabajo, nos pueden llamar por teléfono y decir, quiero este cálculo de esta casa. Sí. Bien. Entonces, conforme a lo que se hace en Santa Cruz. Bien. ¿Qué se hace en Santa Cruz? Se utiliza la NB 5001-2020. Bien. Si el cliente me va a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un contrato porque es para el Estado. Y el Estado dirá, dentro de la documentación en su DBC, dirá CBH 87, es la que se debe aplicar. Si es algo serio, va a decir NB y tiene que ser sismo resistente, vamos a decir que es un hospital. Entonces, dentro de las especificaciones va a estar los criterios, ¿sí? Que yo debo utilizar en la parte normativa. Cuando yo hago, ya sea verbalmente un contrato o ya sea por escrito, los dos tienen efecto, ¿no? Yo tengo que cumplir lo que dice la norma. Y a los que estaban en clases el otro día yo les comenté, ¿no? Hubo un error en un proyecto donde se ha equivocado, más bien de poner los 100 kilos que le faltaba a sobrecarga de uso, lo colocó a carga permanente. Entonces eso es un incumplimiento normativo. Y si nosotros vamos a hacer una revisión, directamente eso está mal, ¿no? Yo recuerdo que el ingeniero me dice, no, pero usted ha hecho el análisis en qué influencia ese error que cometió, ese cambio, no decía error, ¿no? Ese cambio, no importa. Legalmente, cuando nosotros nos sentamos con los abogados, no interesa eso, ¿no? Nadie les va a defender. La sociedad de ingenieros no los va a defender en ese caso. En la sociedad de ingenieros no defienden a nadie. ¿Por qué? Porque la sociedad de ingenieros va a decir simplemente que el sello que le da en sus planos y lo que hace en las certificaciones es simplemente certificar que el ingeniero es profesional. Nada más. No tiene responsabilidad alguna y tampoco puede mediar la sociedad de ingenieros. Que cuando nosotros nos vamos a pedir socorro allá, lo que van a decir ellos, sí, le podemos dar una terna para que haga la revisión y tienen que pagar. Los tres nos darán los 3 nombres con sus datos personales, llamaremos por teléfono, le diré, este es el caso, y cada uno nos va a mandar una cotización. ¿Por qué? Porque eso se resuelve con abogados. No hay un tema de intermediación ahí que nos vamos a sentar para hacernos sana entre nosotros, no existe eso. Si vamos a la sociedad de ingenieros, no existe eso. Si vamos a preguntarle a los revisores son revisores, no son mediadores, no hacen esa función, por lo tanto ellos van a decir, vaya al colegio de civiles o preferente, y el colegio de civiles dirá, vaya a la directiva de la sociedad, ¿no? Y pida una terna, o nosotros le enviamos una terna, pero no les van a defender, ¿sí? Bajo ningún aspecto, porque ellos no asumen esa responsabilidad, no es su función.
en la norma, en esta que estamos viendo, especifica que el sello, cuando ustedes hacen aprobar un proyecto, también dice que ellos no son responsables. Solo el sello solo certifica que ustedes son profesionales. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a revisar esa parte, tienen que entender, porque casi me río por la inocencia que expresó con decir, ¿no? Podemos ir a una revisión y usted va a estar en problemas. O sea, nadie lo va a defender, ¿sí? Es un tema de abogados. Y cuando uno se equivoca de esa forma, escuchen bien, cuando uno se equivoca en esa cuestión, ya es un error. Por lo tanto, ya el diseño no está en norma. No estamos diciendo que se va a caer, ¿sí? Tal vez ese cambio no le hace nada, pero directamente no está en norma. Es lo mismo que cuando a ustedes les va a tocar supervisión, fiscalización o constructor y el contrato dice H21 y resulta que sus probetas rompieron en H21. ¿Cumplieron? No, no cumplieron. Porque a las probetas, ¿sí?, se les aplica un castigo en función de la desviación estándar. Y ese castigo y está en función de la cantidad de probetas que ustedes hayan extraído. O sea, en el momento del fraguado, o sea, en el hormigonado van sacando de los mixers, ¿cierto? Por eso siempre cuando yo soy supervisor fiscal les digo, saquen las más que puedan. Si quieren las chiquititas, saquen las chiquititas, ¿no? ¿Por qué? Porque en función del número va a estar ese castigo. Mientras más tengan, mejor. Entonces, si sacan H21 por el coeficiente de 0,92 de castigo, no van a cumplir, ¿sí? Vamos a decir que sale 205 y ustedes tenían que sacar 210, ¿no? 214 para hacer, porque en megapascales, ¿no? H21 es 214 kilogramos por centímetro cuadrado. Técnicamente, para que ustedes estén seguros y tranquilos, sus probetas todas tienen que romper de 232, 236 kilos tiene que dar. Para que con la variación ¿sí?, con la variación estadística que se saca, pueda establecer un 210, un H21, ¿no? Un 214 para ser preciso. Entonces, si ustedes me dicen, rompió en 210, pero el informe dice 205 o 202, no cumplieron el contrato. No se va a caer su escuela, ¿sí?, su hospital, no se va a caer, pero hay un incumplimiento del contrato. Es lo mismo en el cálculo estructural, hay un incumplimiento del contrato. Entonces, si se equivocaron de hipótesis, hay un incumplimiento normativo, entonces no está en norma. Si no le cuadra la resistencia al hormigón por un pelito, también hay un incumplimiento normativo o de contrato también, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con la norma? Todo esto es para el diseño, si se fijan. Cuando nosotros ya tenemos ese dilema que se equivocaron de hipótesis colocando la carga, ya tenemos que evaluar la seguridad de la estructura. Y diremos que ya se construyó porque el que estaba revisando estaba en proyecto. Ya aplicamos el capítulo 27, evaluación de la resistencia de la estructura existente. Ahí tenemos que evaluar si está correcto o no, pero ya no está en norma. ¿Sí? Que quede claro. Cuando ustedes están en cosa del Estado y se evidencia esto y se pasa por escrito, tiene que haber una sanción económica. Tiene que haber una llamada de atención, ¿sí? Si lo dejan ahí, en una auditoría les van a hacer responsable en el tema administrativo, van a buscar la responsabilidad administrativa. Porque le van a decir, no era suficiente una llamada de atención, tiene que haber una sanción económica. Entonces, a través de la evaluación de la resistencia de una estructura existente que ya no cumple norma, vamos a evaluar en qué condición está y si pasa, bien, pero tiene que haber una sanción. Si la bajada de tensión de la resistencia es mucho o el error que se cometió en diseño es demasiado, calcularemos cuánto es esa bajada, veremos si está todavía y ahí vamos a decir, ¿no?, 2%, 5% de ese ítem, pero tiene que estar seguro. Y en el caso que el proyecto no sea seguro, la verificación de que el elemento no tiene la seguridad necesaria, tenemos que proceder a reforzar.
aumentarles columnas, poner muros estructurales, encamisar, encamisar columnas, ponerle fibras, pero ahí ya son costos mayores. Aparte que va a haber una sanción económica por el no cumplimiento, tiene que invertirse en el refuerzo para cumplir y que la estructura sea segura. Entonces, eso tienen que tenerlo bien claro. En la CIP no defienden a nadie. No importa que sea, que se llama el elegido ahí. No, no es su función. En 20 años que yo estoy ahí y en un montón de dilemas que yo he estado, nunca han estado para defender. Y no solamente a mí, sino a todos. Eso aplica a todos. Hasta el más renombrado que ustedes tengan, ¿sí? No lo van a defender, porque no está hecho para eso la sociedad ingeniera. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes estén haciendo su trabajo. En la mayoría de los casos le pelan y no pasa nada. Se arregla internamente, no hay dilemas. Pero en caso que la gente sea complicada y se agarre un abogado, que yo estaba en esos temas, ¿no? Tengo un caso de que se ha construido el 2019 y en estos días he presentado un informe. Y como es una institución, inevitablemente los van a citar a los que quedan en Bolivia, porque los otros ya se fueron de Bolivia. Los van a citar para pedirles explicaciones de un proyecto que hicieron en el 2019 y estamos en el 2025, ¿no? Debe ser complicado, ¿no? Acordarse qué pasó en esa fecha. Pero el informe que yo he presentado indica cuáles son los errores y, y qué controles no hicieron adecuadamente. Entonces, a esos responsables que no hicieron el control, porque la estructura está bien, ¿sí? Lo evalué no cumplió norma, ¿sí? Y tuve que pasar al capítulo 27 y di qué observaciones se dieron desde el inicio y se saltaron. Entonces a esos responsables seguramente los van a invocar, que todavía están en Bolivia, porque son bolivianos, los otros eran extranjeros, ya están en otro país. Entonces, complicado. Entonces hay que cuidarse, porque puede ser al comiencito que lo ejecuten a uno o puede ser después de tiempo, ¿no? Y si está fea el tema, no es poco dinero, es un montón de dinero. ¿Sí? Es un montón. El arreglo de una estructura son en miles. Hace unos 2 años recuerdo que ejecutaron a un ingeniero y me llamaron porque ya él no entendía qué es con abogados. Y ya se discutieron todos contra todos y nadie quería darse razón. Entonces al llamarme yo revisé eso y sí vimos que eran errores complicados, ¿no? Y las viguetas se habían roto ya, se estaban empezando a romper un par. Una se rompió y después se rompió la siguiente y así estaba apuntalado ya por el tema de que estaban fallando las losas. Cada losa, $75,000 costaba el arreglo, reforzarla. Más sano era demolerlo y hacerla de nuevo, pero querían reforzarla. $75,000. Por 2 losas, que eran 2 pisos, $150,000. ¿No? Con unas mantas, que a mí no me convencían las mantas. Al final hicimos unos refuerzos metálicos que costaban $35,000. Pero eso estaba en manos del cliente. Entonces el ingeniero que le peló no era un tan querido, vamos a decir así, por su carácter, y todo el mundo quería que lo deshagan, ¿no? Me llamaron varios amigos por teléfono para que lo deshagamos, pero tampoco lo vamos a hacer leña del árbol caído, ¿cierto? Entonces tratamos de que se haga con el menor costo los refuerzos y llegamos a una estructura metálica que se colocaba o sea, viguetas metálicas por debajo de las viguetas pretensadas para darle los refuerzos necesarios y que sea seguro. ¿No? No quiso el dueño, quiso la otra solución, la de 75,000 cada losa. Y con la otra solución era de 35. Entonces, eso está en manos del dueño, si se dan cuenta. Y cuando el dueño ya se metió con sus abogados, va a buscar la mayor seguridad. Y si alguien le dice que es tecnología, es una manta con tecnología de la NASA que va en el transbordador espacial y en los cohetes y se los pone en los satélites, ese va a querer, ¿no? ¿Por qué? Porque está en su derecho de solicitar la mayor seguridad que él necesita para su proyecto. ¿Ven? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Miren cómo esto de la norma da pie para que ustedes por lo menos tengan ese criterio de que no los van a defender. Por eso hay que tener mucho cuidado. Puede ser ahorita, al comienzo, cuando uno sale, o puede ser después de mucho tiempo, como el caso. 2 casos tuve esta semana. ¿Listo? Bien, continuemos.
Y ahora sí vamos a dejar de ladito esto de la norma y vamos a entrar al tema de los sistemas estructurales. ¿Cuál es la tarea que nosotros tenemos cuando hacemos una estructura para un proyecto que es un edificio, que es lo normal que vamos a tener? La tarea en realidad es transferir las cargas hasta el suelo. Ya sean cargas verticales, ya cargas horizontales, la estructura tiene que ser estable y tiene que llegar a el suelo para poder disipar el peso. Así como estamos viendo, ven este diagrama, esto es del libro de sistemas estructurales de Eino Angel, un arquitecto que desarrolló este libro, y esta es su 14ª edición en español y en portugués. Es un arquitecto de Estados Unidos que hizo para sus alumnos. Entonces este libro no está con fórmulas, está con dibujito. ¿Sí? Está con dibujito. Entonces el Neufer, que todos los arquitectos lo conocen acá, debían conocer en sistemas estructurales de Eino Angel, pero no se ve en las universidades, en arquitectura, en ninguna universidad, ni en las privadas ni en las estatales se ve este libro en arquitectura. Ni siquiera en civil, ¿no? Que deberían poner, por lo menos verlo para que nos ilumine. Estos son el trabajo que hace una estructura, tanto en cargas gravitatorias como en las horizontales, que pueden ser viento o sismo. Si nos fijamos, vamos a ver que existe un sistema que es el de concentración de la carga, que son las losas. Las losas son las que reciben las cargas, las concentran y las envían a las vigas, ¿no? Y estas vigas van a pasar a las columnas, y las columnas pasarán ya a las cimentaciones y el peso se va a disipar en el suelo. Entonces cada uno de los elementos tiene un trabajo y entre ellos se van colaborando. Recuerden, tanto para las cargas gravitatorias como para las cargas de vientos. Cada uno procura hacer la tarea del otro, participa, ¿sí? Participa. Es bastante sencillo con estos gráficos darse cuenta cómo realmente va a funcionar. Con cargas gravitatorias obviamente se entiende muy fácil, pero con cargas horizontales, que es el viento, que es lo que vamos a tener, ¿sí?, en la mayor parte de nuestros proyectos, ¿no? Vamos a decir casi la totalidad de nuestros proyectos, las cargas horizontales son un poquito más complejas de entender, y de eso se trata este módulo, cómo vamos a hacer frente a las cargas horizontales, que es el viento. Para hacer estos sistemas, necesitamos de sistemas estructurales, necesitamos de elementos estructurales. Estos elementos estructurales son superficiales, como estamos viendo acá, los muros y las losas. Forjados, yo normalmente he estudiado con el tema de los españoles, por eso es forjado, ¿no? Para nosotros serían las losas en lo normal, ¿no? Entonces tenemos elementos superficiales, muros y losas o forjados. Los muros son muros, ¿sí? En el tema estructural. Alguien me puede decir, pero ingeniero, de ladrillo no puedo hacer muros estructurales, ladrillos cerámicos, ladrillos de hormigón, los bloques de hormigón, ¿se pueden hacer muros estructurales? Sí se puede, pero estamos viendo lo básico primero, ¿no? Que son los muros de hormigón armado, que son sencillos, ¿no? Son elementos superficiales, y elementos superficiales también tenemos que son las losas. Estas losas pueden ser macizas, nervuradas, en una o en dos direcciones, ¿ven? Así como las estamos viendo, las básicas ahí. Elementos lineales, que sería el siguiente, donde tenemos las vigas, los pilares, los arcos y los cables. Muy pocas veces he utilizado cables en estructuras. Recuerdo que tenía una sala grande, doble altura, y el escritorio que era arriba en la segunda planta del dueño salía en el aire puro vidrio. Entonces lo calculé y salía muy caro, ¿no? No le daba el presupuesto. Entonces le digo, vamos a ponerle un cable. Podemos poner una columna, un puntal de hormigón para que agarre eso y sale en el aire. Ah, pero lo quiero puro vidrio. Ah, entonces vamos a, o sea, lo puedo hacer, o sea, esa es la solución. Quiere puro vidrio, es así. No, sale muy caro. Al final el dueño dice, no, pongamos una columna al medio y listo. Se hacía feo su proyecto, ¿cierto? El arquitecto hizo cara.
Vamos a hacerlo fácil. Vamos a poner un cable y lo bonito que se va a hacer es que es raro que el cable salga como tirante y lo jale al voladizo. Y va a ser más económico. Y le vamos a poner dos cables, porque era en B el voladizo, ¿no? Dos cables para que se vea equilibrado bonito. Y por fuera ya le ponemos los vidrios y se va a ver puro vidrio, pero con el cable, y el cable va a tener unas arandelas, ¿no? Eso que amarra y las abrazaderas. Va a ser un... Ah, ¿en serio? Sí. Entonces ese le vamos a poner. ¿Sí? Cable se utiliza, pero muy pocas veces. En esas partes que queremos que se vean por detalles de arquitectura, sí. Que era solución para hacerlo más económico, sí. Otra vez me tocó, otra ocasión me tocó una fachada del edificio, la entrada, en la planta baja, en el jardincito. Era una losa de hormigón que estaba totalmente en L, así. eh, Así y así, ¿no? Entonces tuve que poner un cabezalcito acá y acá le pusimos el cable para que se vea bonito. Y eso es lo que le daba equilibrio a la losa. Creo que por aquí más le puse un cable, no me acuerdo cómo lo armamos esa vez. Así, algo por ahí era, ¿no? Y los pilares eran en forma de B. Entonces se vio bonito. Así está todavía. No me acuerdo la dirección, creo que es por el canal Isuto. No, el canal Cotoca, por ahí, una de esas callecitas. Por ahí creo que, ¿no? De esa manera. Donde sí hemos usado un montón de cables es en refuerzos de unas estructuras en el Urubó, que se rompió el voladizo y le metimos cables por todos lados, por debajo, por arriba, para poder jalar a la estructura y repararla, ¿no? Después de reparado, o sea, ya se podía sostener solo, pero los cables se dejaron, ¿no? Para darle doble seguridad por si pasaba algo. Vibraba menos con los cables puestos después que se liberó. Bien, entonces, en elementos lineales, vigas. Las vigas pueden tener diferentes formas. Los pilares pueden tener diferentes formas. ¿Sí? Los arcos, bueno, son simplemente arcos. Los cables, fíjense que pueden ser solo atracción, ¿no? Pueden trabajar atracción. Los pilares pueden ser en B, o sea, pueden ser inclinados, tienen diferentes formas. Bien, los sistemas estructurales, que es la combinación ya de estos, ¿no? En versión más pequeña que el edificio completo, vamos a ver que pueden ser columnas con vigas y losas. Pueden ser muros con losas. Pueden ser arcos con losas, que esto en el centro existe un edificio antiguo, creo que es la sede de los profesores, algo por el estilo, donde puede verse esto, ¿sí? Una losita en arco. Eh, Podría darse como láminas la ex terminal o la terminal antigua de Tarija. Ni para mostrarles, ¿no? Porque no, el auto de Google no ha ido por ahí. No tienen fotos del auto Google de Tarija. Raro eso, ¿no? Que nos daba la opción de poder buscarlo y poder verlo. No se ve mucho, ¿sí? No se ve mucho. La ex terminal de Santa Cruz, esa también tiene este estilo. Losa casetonada, la gobernación. Hay un montón de proyectos ahora de losa casetonada, pero en ese tiempo era la gobernación era la obra más cara y podía verse a la hora de entrar. Estamos hablando de la Omar Chávez, ¿sí? De la Omar Chávez. No me acuerdo que otro hospital antiguo también se puede ver este detalle, porque lo dejaron como parte de la arquitectura, o sea, se ve el casetonado. Y ya podemos ver esto, que son losas macizas con muros, son diferentes soluciones. Hay un sinnúmero, hay un montón de sistemas, combinación de todos los elementos, ¿sí? Que pueden ustedes utilizar para darle una solución adecuada al proyecto que estén enfrentando. Pero lo básico que nosotros vamos a ver es para el tema de edificios altos. ¿Haremos uso de estos elementos? Sí. Tenemos que saber cómo funcionan, sí, que eso es lo que nosotros vamos a hacer rapidito. Ver cómo funciona el muro, ver cómo trabajan o cómo se dimensionan los elementos que son los elementos de superficie, que son las losas. Vamos a ver hasta el postensado, cómo se postenzan, porque los edificios altos, veremos en este primer tema,
cómo se plantean, ¿no? Para hacer los elementos para hacerle frente al viento y dónde tenemos que economizar. Y esa parte es el postensado, por eso lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver. Bien, el tema de las deformaciones, como dijimos, el viento, que es lo que más vamos a tener, son el tema de las deformaciones ante cargas horizontales. Lo del módulo 4 es el sismo, ¿cierto? Y en el sismo las fuerzas horizontales son mucho, mucho mayores, ¿no? Este módulo 5 está enfocado al viento, ¿por qué? Porque ese es o sea, casi la totalidad de nuestros casos van a ser eso. Ahora, en el sismo hay que tomar en cuenta que los desplazamientos que se permiten por sismo en función de la ductilidad ya toman en cuenta un daño, ¿cierto? Porque la filosofía del diseño es con daño controlado. Es decir, que la estructura no va a colapsar, pero sí va a quedar dañada. Tal vez ya no esté para servicio, porque el objetivo no es que esté para servicio, ¿no? El objetivo es salvar vidas. Entonces, cuando nosotros hablamos con lo que normalmente nos vamos a topar, que es con el viento, sí la estructura tiene que funcionar, ¿sí? Y a lo largo de toda su vida útil que tenga. Entonces, el diseño que nosotros hacemos es pensando en eso. Si se fijan, de nuevo vamos a citar el tema del libro de Eino Angel, donde tenemos este gráfico. Este gráfico nos muestra algo que muchos hacen en Santa Cruz, que viene a ser esto. Hay un gran problema que se tiene, es que no solamente en Santa Cruz, si técnicamente no sería en Santa Cruz, esto es a nivel internacional, ¿sí? A nivel internacional. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ustedes le dicen el volumen de las vigas al arquitecto, no le entiende. Cuando ustedes le dicen el volumen de los cabezales de la fundación, no le entiende. Lo que el arquitecto va a entender es el tamaño de las columnas y la posición de estas. Ahí va a atacar, ¿no? Entonces, el mejor ingeniero, el más capo que todos, y no solamente acá en Santa Cruz, estamos hablando a nivel internacional, sucede esto, es el que menos sección de columnas coloca. ¿Por qué? Y las más chicas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le gusta al arquitecto, porque el arquitecto no entiende sobre el tema de estructuras. Él trata de que su diseño se mantenga y hace su tarea, pues, ¿no? Ese es su trabajo. Muchas veces a los arquitectos, como no los preparan muy bien con el tema de los sistemas estructurales, cuando uno les explica, ellos no le van a dar, ¿sí?, la razón. Y eso es normal porque ellos no lo van a entender. No han llevado las materias que nosotros, ¿sí? A diferencia de otros países en el exterior que sí llevan, ¿no? Y entienden. Esto pasó también en Colombia, por ejemplo, en Torre Space. No solamente en Málaga, sino en Colombia en Torre Space. ¿Qué pasó ahí? Buscaban a un ingeniero y al segundo más famoso de Colombia, que sus estructuras las hacían muy, muy esbeltas, bonitas, con columnas, que les gustaba el tema de los arquitectos porque también en el tema del emprendimiento, mientras menos sección de columnas, más metros cuadrados para vender. Y si ustedes se ahorran 3 metros, ustedes como calculistas le ahorran 3 metros cuadrados de superficie y lo multiplican por el proyecto que vimos que tiene 36 pisos, ¿cuánto de plata es eso? ¿No? Podemos hacer un cálculo. ¿Dónde está mi...? Dale finalizar. ¿Dónde está? Ahí aparecía mi calculadora. ¿Ven? Ahí está. Entonces, supongamos que me ahorre 3 metros. Un edificio grande como el que hemos visto. Por 36 losas. Son 108 metros cuadrados. Si eso lo multiplico a unos $1,250 el metro cuadrado de venta, estamos hablando de $135,000. ¿Sí? Así piensa el arquitecto, así piensa el desarrollador. Aunque ustedes digan, no, pero es poquito. No, es plata. ¿Sí? Es plata. Al dueño le va a decir, en BIM, si usted hace el diseño en BIM, va a ahorrar entre un 5 y un 7% por la coordinación que se hace en ingeniería. Es más plata todavía. Entonces, el desarrollador inmobiliario y el arquitecto buscan la forma de cómo su proyecto sea lo más rentable posible. Y cada cosa cuenta. Y ese es el detalle, ¿no?
el arquitecto busca, uno, que se mantenga su diseño, no se cambie, y que alguien le dé solución, pero la que implique menos material. En el tema de las columnas, si se dan cuenta, las vigas no le quitan superficie vendible. Las columnas sí, las columnas se ven feo, las columnas quitan área vendible. Entonces esa es la presión que ustedes van a recibir, decir, uy, ¿por qué tan grande? ¿No? Ahora no se ve mucho, ¿sí? Ahora no se ve mucho. Pero todavía hay gente que piensa de esa manera. En Colombia había gente que pensaba de esa manera. Y seguramente hay, aquí en Bolivia debe haber todavía, ¿no? ¿Sí? Que le van a meter presión a ustedes para decir esa columna no, que me mata el parqueo, ¿no? Que tiene que hacerle apeada, que porque tan grande, porque esa bigota, ¿no? Cuando uno ya apea se hace la viga grandota. Entonces, esas cosas hacen que algunos ingenieros hagan lo que no se debe. Miren, ahí podemos ver que este es un sistema donde lo han articulado las vigas, ¿sí? Y el problema es que con el viento se mueve como un limpiavidrio. ¿Qué pasa cuando una estructura está descontrolada por el tema de las cargas horizontales? Los esfuerzos en las vigas, en las columnas, en las losas se incrementan, ¿no? Sale más acero. ¿Por qué? Porque los esfuerzos aumentan. Pero si está descontrolado, técnicamente salen cosas absurdas. Salen 3, 4, 6 capas de acero. Yo he visto proyectos así, les mostraré fotos después de eso, ¿no? Las cuantías en las losas también se disparan. Y ustedes van a decir, pero si todo se dispara, ¿cómo diseñan? Técnicamente lo que hacen es con compresión simple y van dando, ¿sí?, las armaduras. Busca, e igual que el alcohólico dice que porque su mujer lo abandonó, él toma, ¿no? Los calculistas buscan formas de poder justificar una sección más pequeña. Yo recuerdo una que decía, el CIPE hace muy grande las secciones, las columnas, mucho fierro, ¿no? Calculamos con el prontuario del hormigón armado del español. Ah, página, no me acuerdo si es la página 64 o 26 o 36, pero es con 6, ¿no? Ya ha pasado años también, ya no usamos ese programa. Decía, yo uso el prontuario informático, el prontuario del hormigón de España. Hay para comprar todavía en la última versión. Creo que el código técnico también es prontuario del tema español. Yo le digo, ¿has leído el manual? El manual dice que en la parte de columnas lo analiza a nivel sección. ¿Por qué? Porque en ningún momento te pide la altura del piso. No te pide la altura del piso. Si no te pide la altura del piso, ¿cómo va a clasificar qué esbeltez tiene la columna? Y ahí recién se dio cuenta que no debería haber dicho utilizó el manual porque yo lo conozco. ¿Sí? ¿Qué pasó? No leyó el manual, simplemente buscó un programa que le justifique su sección más chica y que diga que el software fulano, ¿sí?, saca mucho acero en las columnas, las sobredimensiona y en realidad él estaba haciendo mal, ¿no? Entonces hubo un silencio ahí y se complicó. Me tuve que hacer lopa nomás y seguir charlando de cualquier otra cosa, ¿no? El tema es por qué no se caen las cosas. Tiene que ser muy, muy graso el error, ¿no? Como en Málaga, muy graso el error, como el edificio Space en Colombia, ¿no? Porque las probabilidades de que de un edificio colapse, como esos dos casos que he mencionado, y hay un montón, porque no son los únicos, en Argentina se cayó, en Brasil se cayó, en la India se caen cada vez, ¿no? En Estados Unidos igual se cayeron, así que no, ellos tampoco se salvan. No es solamente nosotros, no le damos palo, ¿sí?, solo a nosotros los bolivianos o a los colombianos, sino todos han pasado por eso. Ahora, ¿cuál es el tema? La probabilidad de que un edificio colapse de esa manera es 1 en 10 millones. ¿Sí? 1 en 10 millones es, ¿sí?,
1 en 10 millones. Es decir, que ustedes tienen más probabilidad de morir atropellados cuando caminaban sobre la acera y un borracho se subió y los pisó, ¿no? Entonces, tiene que ser muy grande el error para que esos dos casos que yo mencioné pase de nuevo. ¿Sí? Pase de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Articulan y buscan la manera de buscar, o sea, calculan con el software y buscan otro para poder sacar con esos esfuerzos, sacar algo que les convenza. Eso es lo que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Normalmente cuando tenemos las cargas de viento, ¿sí? Y estamos haciendo un sistema, ¿sí? Con vigas y columnas, como estamos viendo acá, uno de pórticos, aporticado, vamos a ver que la deformación es esta, ¿no? Es esa. Y aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, que nos muestra este libro que hemos mencionado, que es el Eino Angel. Si arriostra el medio, va a tener esa. Si arriostra la cabeza, va a tener la siguiente deformación. Si arriostra la cabeza, el medio y abajo, va a tener esta otra deformación. Pero si arriostra toda una pared, que sería este último, va a tener otra forma del comportamiento. Eso es lo que nosotros vamos a analizar. No es bueno que se mueva demasiado, no es bueno que se mueva muy poco. Porque si se mueve muy poco, quiere decir que la estructura es demasiado rígida. Estoy colocando, la estructura se hizo caro. Y si la estructura es muy rígida, las fundaciones se van a hacer súper caras. ¿Sí? Se van a hacer súper caras. Veamos acá. Esta ya es la combinación de los elementos. Tenemos pórticos y pórticos arriostrados. Dentro de los pórticos notaremos que son pórticos de vigas y columnas. Pueden ser simplemente paralelos y la losa arriostrarlo, ¿no? Pero se considera que es muy débil porque la losa es delgadita, ¿no? Pero se han hecho estructuras así, ¿no? Hasta el 2000, antes del 2011 del Málaga se seguían haciendo estructuras así. Y uno que otro se ha seguido haciendo así, ¿no? Sin control, muy delgadito. Ustedes dirán, pero las losas sin vigas, ingeniero, las losas casetonas, tienen un grosor específico y un rango de uso, ¿sí? Todo elemento tiene un rango de uso, eso es lo que vamos a ver. Y si estamos dentro de ese rango de uso y económicamente va a dar, ¿sí? Ese elemento puede usarlo, ¿no? No voy a usar losas casetonadas sin vigas para hacer uno de ductilidad categoría D, que ustedes han visto en el módulo 4. No va a dar, ¿cierto? Porque no voy a poder, ¿sí?, garantizar una respuesta adecuada de esa losa plana. Entonces no va a ser 7 u 8 su respuesta, que es la reducción de la aceleración para el espectro de diseño. No va a ser posible. Dentro de los rangos que trabaje, sí. Y ahí vamos a poder sacar provecho de ese elemento. Y si ese elemento no da, vamos a tener que saltar al siguiente, pues, ¿no? Que debe tener una característica adecuada para cubrir ese caso. Normalmente son las luces que nosotros vemos, ¿no? ¿Cuánto salvamos? Entonces, acá estamos viendo que hay pórticos y pórticos arriostrados. Pueden ser columnas y vigas, columnas con cables y vigas. Estamos viendo que es de muros con vigas y losas. Hay, ¿cierto? Pero aquí fíjense, no son muchos. Y aquí estamos viendo el núcleo central. El núcleo central son sistemas, como el que estamos viendo, son sistemas antiguos. Se han probado, se han construido edificios grandísimos con estas formas, pero simplemente ha sido pruebas que se han hecho para decir si funciona, ¿no? Hasta ahora siguen habiendo y se siguen citando, ¿no? Hace un par de semanas vi una foto de un edificio actual o sea, de esos antiguísimos, una foto actual vi. Hay una persona que se sacó la foto diciendo, este es uno de los pocos edificios atirantados que quedan con núcleo central y con tirantes, ¿no? Y sigue funcionando, pero no ha sido usado masivamente. Pero son sistemas que existen, ¿sí? Hay formas, estas formas.
¿no? Se ha probado en esos tiempos, en los 60, en los 70, se probó. Ya en los 80 ya no. ¿No? ¿Por qué? Porque ya se tenía sí, formas mucho más económicas de darle solución a este tipo de proyectos. Y los pórticos y muros perimetrales, fíjense que esto ya es para edificios más grandes, que se pueden dar desde que puedo solucionarlo con columnas y vigas hasta que puedo solucionarlo con muros y vigas. Vamos a ver el tema de pórticos y pórticos arriostrados. ¿En qué nos ayuda? Aquí nos dice, en sistemas de pórticos rígidos con rigidadores laterales frente al viento y a los sismos, rigidades laterales son las losas, ¿no? Se basa en la rigidez a flexión de los elementos de pórticos, vigas y pilares y en la rigidez a flexión de los nudos. Nosotros podemos decir que las losas le aportan un poquito, ¿sí? Un pelito les aporta, pero la responsabilidad ante cargas horizontales sí es lo que dice acá, que son pilares, los pilares, las vigas y los nudos. Y los nudos. Entonces, ¿qué es lo que el hacerle frente a las cargas del viento va a generar un desplazamiento? Ese desplazamiento, esa deformación que sufre la estructura, esta que estamos viendo de pórticos, va a generar esfuerzos en los elementos. Y esos esfuerzos, nosotros con esos esfuerzos vamos a dimensionar, pero no se trata de que le pongo el pórtico, las columnas de la viga, el ingeniero dije que le pongamos viento y lo dimensionamos. Hay que controlarlo, ¿no? Para que la magnitud de esos esfuerzos que se generan por la deformación de nuestro sistema sean adecuados. ¿Sí? Sean adecuados. Como dijimos, se puede descontrolar y se disparan los esfuerzos y los elementos se rompen directamente. ¿Sí? Se rompen. Recuerden que la derivada del momento viene a ser el corte. Y el corte nos va a tronar nuestra viga. Vamos por aquí. Tenemos otro ejemplo. Sigue siendo un sistema porticado, pero si se fijan, tiene arriostramiento en el primer caso en el medio y en el segundo es una T. Esto también ya está estudiado. Les voy a mostrar de una página de un software, ¿no? Que no es el CIPE, sino todos los software tienen el mismo principio, pero en esa página está como un casito bien desarrolladito, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, si se fijan, dijimos, acá, ¿no? Miren, me olvidé mencionar esta parte, que pórticos con losas, nosotros podemos estar sobre los 25 y 30 pisos. 25 y 30 pisos podemos estar. ¿De qué va a depender que yo pueda llegar a 25 o 30 pisos? En la mayoría de los casos va a ser la esbeltez, la altura del edificio y la rigidez que nosotros podamos darle. Es decir, cuántas columnas puedo poner, qué posición las voy a colocar, en qué sección y qué dirección, en la más débil se va a poder o no se va a poder. Eso va a depender de la arquitectura. ¿Sí? Eso va a depender de la arquitectura. ¿Qué no es? Bien. 25, 30 pisos. Ustedes me dicen, pero con 15 pisos podemos solucionar un edificio con columnas y vigas y losas. Sí, se puede. Una vez me preguntaron, ¿30 pisos podemos hacer con vigas, columnas y losas pretensadas, las de viguetas pretensadas? ¿Viguetas? Sí, se puede. Depende cómo se estructure el proyecto en el tema de la arquitectura. Si el edificio es gordito y tiene 15 pisos, no lo hacemos. Si es gordito y tiene, o sea, si está bien parametrizadito y tiene 25 pisos o 30 pisos, lo podemos resolver.
Pero eso va a depender de la arquitectura, va a depender de cómo podemos, ¿sí?, alinear los elementos o posicionar los elementos, las dimensiones de los elementos. ¿Sí? Se puede. 90 pisos me pregunta ahí, eso, ¿ves? Tienen que participar. Entonces, 90 pisos no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya entran en un sistema especial que son los núcleos centrales y ahorita vamos a ver esa buena, ¿sí?, buena consulta. En 90 pisos, ¿cómo se resuelve? Los brasileros, ¿sí?, los brasileros ya están haciendo edificios de 80 pisos. Ya están construyendo los edificios de 80 pisos, ¿no?, que están cerca de la playa, y es la peor desgracia hacer en la playa porque el terreno es súper, súper malo. La mayoría de los edificios se inclinan porque hay una de tipos de suelos que son comprimibles, ¿sí?, se van a sentar con la mínima perturbación. Es súper complejo hacer un edificio sobre la playa o sobre la orilla de un lago, ¿no?, por los cientos o miles de años que el terreno ha ido, ¿sí?, cambiándose o depositándose esos pequeños estratos que hacen que sea complicado, ¿sí? Entonces hay edificios de ese tamaño. Vamos a ver ejemplos que nos tocan. Si mi compañero está con 36 pisos, ahorita me está llamando alguien que por eso tengo un edificio de 20 pisos o una torre de 20 algo, me dice, para que lo calcule, me dice. ¿Ven? Bien. Lo que nosotros vamos a resolver son proyectos más pequeños, ¿sí?, pero que se pueden complicar. No necesariamente decir, sí, el ingeniero dice que con 30 pisos se puede hacer con viga y columna. No, eso va a depender, ¿sí? ¿Qué pasa si, como su compañero dijo, es más alto? ¿Puedo seguir con estos sistemas? Fíjense que este es un sistema riostrado. Estas son las cruces de San Andrés, que se llaman estas, ¿no? Son metálicas normalmente, no de hormigón, porque pueden cambiar de signo, ¿sí? Entonces, el hormigón, recuerden, no le gusta que lo traccione, ¿sí? No le gusta que lo traccione. Entonces, ahí estamos viendo que el edificio Chrysler, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene 77 pisos, ¿sí? Sí, ¿no? 77 pisos y está resuelto con este sistema. Técnicamente se considera como una pared lo que está trabajando y hace que la estructura se deforme menos, ¿no? Se deforme menos. Si seguimos, vamos a ver los de muros de cortante, que eso es lo que normalmente vamos a utilizar en edificios altos, ¿no?, o en edificios esbeltos, o donde no nos dejen poner muchos elementos, o donde el arquitecto diga su columna es la mamá y me quita espacio, ¿no? Entonces vamos a ir a los muros, ¿sí? Los muros. Los muros de cortante y núcleos que normalmente se utiliza ahí. Núcleo, ¿cuál sería para nosotros en lo normalito que vemos? Son las cajas de ascensor. Pueden ser un ascensor, que normalmente eso es lo que sucede. Puede ser dos ascensores, que eso ya es un poquito más grande. Y también ahora por la normativa de la alcaldía podemos decir núcleo, también la escalera, porque nos piden que sean de muros de hormigón armado por el tema del fuego. Es decir, que por un tema del fuego se tiene que hacer de hormigón armado, ¿sí?, toda la parte del acceso, o sea, todo el tubo donde va a estar albergada la escalera. ¿Por qué tiene que ser así? Porque se presuriza, ¿no? Para que cuando una persona entre, abra la puerta, como está presurizado ¿sí?, el incendio, no va a entrar el humo, ¿no? Pero para eso, para que no haya pérdidas y demás, lo que se hace es, ¿sí?, es trabajar con hormigón armado. Entonces puede darse ese núcleo en cosas pequeñas, pero normalmente lo utilizamos en edificios bien altos. Recomendado desde las 35 plantas, dice, ¿no? ¿Sí? Desde las 35 plantas. Claro, el núcleo central sí lo vamos a utilizar desde las 35 plantas, pero cuando nos toque un ascensor simple, doble o la escalera, inevitablemente vamos a pasar por utilizar el muro de cortante y este nos va a ayudar bastante
para estabilizar la estructura ante las cargas horizontales, que es lo que nos interesa. Las cargas verticales no pasa nada, ¿sí? Las horizontales son las que nos van a hacer pensar. Ahora, lo que normalmente hacemos no es ni lo uno ni lo otro, o sea, no hacemos puros pórticos ni tampoco hacemos puros muros. Lo que hacemos es una combinación de ambas soluciones. Y eso hemos visto también en el módulo 4. En el módulo 4 hemos visto que hay sistemas aporticados, sistemas de muros y sistemas duales. ¿Y los sistemas duales cuáles son? Son los sistemas que tienen tanto muros como columnas vigas, ¿cierto? Es así. Si nosotros nos fijamos acá y vemos un sistema netamente de pórticos, es decir, vigas y columnas, veremos esa deformación, ¿sí? Esa deformación. Y como vimos en el módulo 4 de nuevo, vamos a dar la referencia, lo que nosotros controlamos son las derivas, es decir, cuánto es el máximo que se da. Fíjense que en un edificio que sea de pórticos, es decir, columnas y vigas, el máximo se va a dar abajo y hacia arriba se va a dar más pequeño. ¿Sí? Más pequeño. ¿De qué va a depender eso? De qué sección son las columnas arriba. Si yo quiero controlar, ¿sí? Si yo quiero controlar ese desplazamiento sea más chico, solo con columnas y vigas, no se trata de que yo le haga más grandes las columnas abajo. De que abajo naturalmente van a ser más grandes porque le llega más carga, sí, pero voy a tener que hacerla de una sección adecuada arriba para poder controlar la deriva ante cargas horizontales por viento. ¿Sí? Por viento. Es por esa razón que yo les decía que en la parte de abajo sus cuantías son del 4%. Cuando nosotros diseñamos, y vamos a hacer un ejemplo de eso en este caso, en este módulo, vamos a hacer eso. Dijimos que esta partecita donde está el basamento, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer el que no está deformado, vamos a ver por acá. Diremos que hasta acá viene el basamento, hasta ahí 4% son sus cuantías. Pero para arriba ya viene a ser armadura mínima. ¿Cuál es la razón de por qué tiene que ser armadura mínima? ¿O por qué da armadura mínima? Porque la sección de las columnas, ¿sí?, se han definido para hacerle frente al desplazamiento que se genera por las cargas horizontales del viento. Es decir, que las secciones de las columnas hacia arriba no está definida por el peso gravitatorio que les llega, su peso propio, el peso de los elementos más la sobrecarga de uso. No, se trata para hacerle frente a las cargas de viento que nos van a dar ese desplazamiento. Entonces, cuando yo quiero controlar el factor de estabilidad global, que es lo que ya les había explicado, pero lo vamos a volver a explicar más adelante, ¿sí? El factor de estabilidad global, que es el que nos expresa cuánto de porcentaje es los efectos de segundo orden con respecto al del primero, y que eso se hace cuando sí o sí tenemos cargas horizontales. No lo vemos mucho en sismo porque se supone que los valores son grandes y lo que nosotros necesitamos es obtener los esfuerzos de una para poder garantizar que los elementos tengan esa ductilidad y no falle, ¿sí?, pero se desplace. En cambio, en una estructura por viento, lo que nosotros hacemos, ¿sí?, lo que nosotros hacemos es controlar esos desplazamientos, controlar el factor de estabilidad. ¿Por qué? Porque eso va a pasar constantemente. El sismo, ojalá que nunca pase cuando dijimos, ¿no? Si me piden diseño sismo resistente en México, en Chile, ellos rogarían que nunca más haya sismo. Que diseñen para sismo, pero nunca se utilice. Es lo que yo les comenté, ¿no? Vamos a poner sistemas contra incendios, pero ojalá nunca se utilicen eso. Y ustedes van a decir, ¿pero para qué entonces ponemos? Es por cuando suceda. Y ojalá nunca suceda, porque cuando haya un incendio, adiós edificio. Cuando haya un edificio, cuando haya un sismo, ¿sí?, adiós edificio, ¿no?
¿Qué es lo que busca el diseño sismo resistente? Dijimos, no que se salve el edificio, sino que tengan probabilidades de sobrevivir las personas. ¿Qué es lo que busca el tema de los contraincendios? También el tema de evacuación es su función. Salvar el edificio es lo segundo. Por eso nos piden inclusive el diseño del tiempo de evacuación. Hay software que nosotros usamos para poder determinar cuánto es el tiempo de evacuación y hay límites normativos que se establecen, ¿no? Y debemos buscar la forma para estar dentro de eso y garantizar que ellos tengan oportunidad, ¿no? Entonces, en este caso, lo que el viento genera es que las cargas se van a dar mínimamente, escuchen bien esto, mínimamente 3 veces al año va a llegar al viento que se adopta. Se estima que a lo largo de su vida útil va a haber un promedio de 3 veces al año. Posiblemente más, ¿cierto? Recuerden que las normas de viento toman en cuenta un factor de mayoración en función de la importancia del edificio. La norma argentina, por ejemplo, la antigua, la del 84, tomaba en cuenta un factor de mayoración que consideraba la importancia del edificio y el cambio del viento que se podía dar a lo largo de su vida útil. Esa era más bonita, por eso yo le enseñaba antes la norma argentina, pero es del 84, ¿no? Tomaba en cuenta el cambio climático, vamos a decir. En Santa Cruz hay un estudio de que las cargas de viento han aumentado. Y eso, en su justificación de ese estudio, no dice que el cambio climático, ¿no? Dice por la deforestación, que las ráfagas del viento vienen vienen desde más, va recorriendo y ya no hay que le ataje, ya no hay ese bosque que lo ataje y que hace que sean menores las velocidades que llegan a la ciudad. Las velocidades que llegan a la ciudad ahora son mayores. ¿Por qué? Porque se ha talado, se ha hecho, se ha mecanizado el campo, ¿no? ¿Qué era necesario? Era necesario porque todo país pasa por eso, ¿sí? Entonces las normas consideran esos factores de mayoración por importancia del proyecto y también como la que mencionábamos de la Argentina, porque lo especificaba ahí, donde dice toma en cuenta, ¿sí?, los cambios climáticos que pueda haber, que considera que va a ser mayor el viento, ¿sí?, en el transcurso de la vida útil de la estructura. ¿Cuánto de vida útil dijimos que tiene un proyecto? De 40 a 50 años implícitamente. Que no quiere decir que cumplido los 40 o 50 años ese edificio se va a caer. Simplemente que posiblemente se demuela para hacer uno mejor. Por un tema económico es el tiempo de vida útil que se establece en las estructuras que nosotros planteamos. Una referencia interesante. En Las Vegas, la vida útil de un edificio es entre 7 y 12 años. Entre 7 y 12 años. Esa es la vida útil de los casinos. Y ustedes dirán, pero ese último casino que demolieron ahí era de los 80 o de los 90. Sí, pero era uno de los más importantes. Los otros pequeños cumplió su vida útil, ya no eran atractivos, se demuele y se hace otro. ¿Por qué? Porque ya se pagó. ¿Sí? Ya se pagó. Un dato para Santa Cruz, por ejemplo, el Cine Center fue el primer cine multicine que se tuvo en Santa Cruz. El terreno es de los militares, que se lo dio en comodato por 20 años. Al ser una novedad, porque no teníamos de ese tamaño los cines, teníamos cines, sí, habían como 4 o 5 cines, ¿no? Donde vieron el Titanic, pregúntale a su padre, no había Cine Center, ¿no? Ahora tenemos como, ¿cuántos cines pues? 1, 2, 3, 4 cines creo, ¿no? Y ya está el quinto ya está medio construido y ese va a ser el más grande. Ese proyecto, entre 2 y 3 años se pagó todo. Entre 2 a 3 años se pagó todo. Toda la inversión. Quiere decir que el resto de comodato que ellos tenían ha sido ganancia. Y así tiene que ser un proyecto, pues es la viveza, ¿cierto? Por eso se hizo la fase del parqueo. Ese edificio de parqueo después se hizo el bajito, ¿no? El que ha ido acá al Cine Center de Santa Cruz. Entonces, depende del movimiento económico, si se dan cuenta. Vamos a decir que el Cine Center estaba en Las Vegas. Hay otro cine porque allá es más competitivo. Pero como el cine se pagó en los primeros 2 o 3 años, con 7 años cumplidos, vamos a demoler y vamos a hacer otra estructura mucho más llamativa, con mejores tecnologías. Y vamos a hacer la esfera, la que está, ¿no?
¿sí? La vamos a hacer la esfera. Y esa va a durar 15 años, no 50 años, porque la tecnología va a mejorar. ¿Ven? Entonces depende del proceso económico, la vida útil. Volviendo a nuestro caso, dijimos que las cuantías eran altas abajo y bajas arriba. ¿Y a qué se debía eso? Se debía a que las secciones de arriba están diseñadas para controlar el desplazamiento. Esa es la forma como trabaja el sistema de pórticos. ¿Sí? Eso es. Ahora, si yo veo acá cómo se desplaza un sistema con muros, ese está muy fuerte. Y además no era ese. Este de acá es. Este. ¿Sí? ¿Ven? Eso. Alguno de sus compañeros me preguntó, tengo una pregunta acá, vamos a revisar. Las cargas oblicuas también. Normalmente las cargas en diferentes ángulos, ¿sí? Se analizan en edificios grandes, que eso se hace en túneles de viento. Ahora, lo que sí se analiza con diferentes ángulos son las antenas. ¿Ya? Las antenas se hacen de, ¿qué se llama? Metálicas y son muy sensibles al viento y más a los ángulos. Por eso en las normativas se diseñan con diferentes ángulos. ¿Sí? Se hace esa forma. Entonces, sí, se deben analizar, pero en edificios normales que nosotros vamos a tener son en sus sistemas principales, en sus ejes principales. ¿Sí? Yo les puedo dar, por ejemplo, una ingeniera coreana que tenemos de amiga allá en su país, a partir de los 10 pisos, es decir, a partir del 11º piso, ya se pide un modelado de túnel, ¿no? Para poder establecer las cargas de viento. Y nosotros nos reíamos porque le decíamos, en Bolivia, 15 pisos no le ponen viento. Y se quería morir ella, ¿no? ¿Sí? Porque allá les exigen a partir del piso 10 para arriba, ¿no? En las antenas sí. ¿Listo? En las antenas es más delicado. Ahora, observen bien el cuadro azul. Ahí podemos ver, ¿sí? Ahí podemos ver qué se hace, ¿sí? Cómo se deforma, diría, un sistema con muros. ¿Sí? Un sistema con muros. Ustedes van a decir arriostrado. Sí, es arriostrado, pero podemos decir que eso se mueve como un muro. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de las secciones de abajo. Y su deformación más grande, ¿cuál va a ser? La de arriba. ¿Sí? La de arriba. Entonces, ¿qué es lo que se busca hacer? Se busca combinar estas dos soluciones. Por eso dice estructuras combinadas. En sismo, ¿qué dijimos que eran? Sistemas duales, ¿cierto? Porque tienen muros, columnas y vigas. Se saca el mejor provecho de ambos. Con los muros podemos reforzar abajo y en el sistema porticado podemos, ¿sí?, salvar para que esa deriva sea más pequeña. Y con las columnas, con las secciones de arriba, los muros pueden también tener menos desplazamiento. Entonces, las dos bondades que tienen, cada uno tiene a favor, se combinan. Y esa combinación de estos elementos, fíjense, recomendado hasta 50 plantas. Pero eso ustedes dicen, ¿cuándo vamos a hacer 50 plantas? ¿No? ¿Cuándo? No. Estas cosas vamos a ver que va a ser, como les dije, en función de la arquitectura, la esbeltez, la posibilidad de colocar estos elementos, ¿no? Como les dije, muchas veces no nos van a dejar poner columnas gorditas porque quiero solucionar con columnas. Y me dicen, no, columnas no, porque me quita el área. Entonces vamos a poner muros. Y con muros estratégicamente localizados vamos a poder lograr hacer una estructura fiable y económica al mismo tiempo, ¿no? Que cumpla todo. Entonces, no es que sea recomendable hasta las 50 plantas. Podemos usarlo
En edificios de 10, 11, 15 pisos, 20 pisos podemos usarlo, ¿no? Y ser óptimos al mismo tiempo. Y ustedes miran, pero en 15 pisos las columnas funcionan. Cuando funcionen, belleza. Cuando no, vamos a tener que hacer estructuras combinadas. ¿Sí? Combinadas. Ahí podemos ver qué soluciones se puede dar. Una de pórticos, que puede funcionar. Una de, ¿qué se llama? Una de arriostramientos, con arriostramientos. ¿Puede darse? Sí, pero en nuestro ambiente hay que ser realistas, ¿cierto? Metálica es carísimo. Entonces, estas B invertidas no las usamos porque son metálicas normalmente y son carísimas. Entonces, el uno pórticos continuos, puede darnos, dependiendo del caso, ¿no? Que arriostrados con celosía puede ser, sí, pero es poco probable porque sale muy caro la metálica. Ingeniero, ¿en qué o cuántos pisos se debe utilizar amortiguadores de masa sintonizada? Ya no usamos eso, ¿no? Los amortiguadores, o sea, para sismo se utiliza, pero eso es carísimo. Carísimos son esos equipos, ¿no? No van ustedes a la tienda ¿sí? De los disipadores o no van a la tienda. Quiero tres de esos, ¿no? No es como, vamos a decir, no es como comprar una tarjeta 5090, por ejemplo, que es la última que ha llegado, ¿no? ¿Sí? Hay en pocas tiendas, pero hay para comprarlas. No, estas cosas se compran a pedido, o sea, se las manda a hacer. Entonces, hay una señora que le hizo un arquitecto una simulación con sistemas de disipadores, ¿sí? Me dice, ingeniero, quiero con eso. Señora, cada bicho de esos cuesta el costo de un auto, ¿no? Es carísimo. Usted quiere, lo podemos diseñar, pero ¿va a poder ser rentable su proyecto? Ah, eso no me dijo el arquitecto, sino que me mostró y me dijo que era súper seguro con eso. Ah, sí, pero, o sea, ¿puede gastarse usted por los pisos que tiene su edificio? Gracias, me dijo, ¿no? Sí. A dos éramos los que estábamos echando la cuenta. Gracias, ¿no? Entonces, poco probable. Hasta con estructuras metálicas sencillas, poco probable porque realmente no tenemos una industria de ese, sí, del tamaño adecuado. ¿Sí? Y eso hace inviable. Normalmente cuando los proyectos de minería viene de otro país, ¿no? ¿Por qué? ¿No hay empresas aquí? Hay, pero son más rentables las del exterior y lo hacen en menos tiempo. ¿Por qué? Porque son monstruos de tamaño, ¿no? Como los mismos peruanos. Los peruanos saben que ellos no construyen ¿sí? No construyen los puentes que hacen en las poblaciones, en las serranías. Lo que hacen es que los mandan a hacer a China y lo llegan, como ellos tienen mar, ¿no? Aunque nos duela, ¿no? Llega, nosotros no lo tenemos. Entonces, a ellos les llega el barco, bajan su container, ahí está el puente desarmado, metálico, lo semi-ensamblan y lo llevan al cerro que les toque y con grúas lo ponen. Sale más económico, imagínense, ¿no? Entonces, nosotros hacer esto, poco probable. El de relleno de macizos que estaba hablando con un brasilero el otro día. Tengo brasileros y paraguayos ahorita de alumnos. Todos son ingenieros. Y esto me pedía el brasilero. ¿Ven? El tema de confinado. Bloques de arcilla y bloques de hormigón confinados. Entonces, eso es lo que me comentaba. Cómo puede hacer para el tema de viento y sismo. En los edificios, fíjense que se puede hacer también eso. En Colombia, que es sismo resistente, han diseñado de esa forma, ¿no? Los edificios. ¿Sí? Han diseñado de esa forma. Ahora, lo que nosotros hacemos realmente es esto. Los muros y columnas. ¿Sí? Muros y columnas. Esto otro es otra forma de solucionar, pero obviamente para cosas más altas, mucho, mucho más altas. Lo que normalmente nosotros vamos a hacer es, sí, el 1 y el 2, posicionar algunos muros de cortante y colocar ahí, por ejemplo, el 2 serían dos ascensores espalda con espalda, ¿cierto? Eso sí, pero ya el núcleo, el tubo central o el tubo exterior, eso ya
no lo vamos a ver nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque no es necesario. A las alturas que vamos a llegar y a las que vamos a tener, normalmente va a ser con el 1 y el 2 más que suficiente, combinándolo obviamente con columnas y vigas. Por eso, al combinarlo con columnas, ya directamente estamos haciendo, y vigas, hacemos sistemas aporticados con muros, serían sistemas combinados. La resistencia al viento en sentido longitudinal transversal, notarán ustedes que eso es, ven, el núcleo central con la losa, los muros perimetrales en L, ¿sí? En L, y los sistemas aporticados, dependiendo del caso. Dependiendo si puedo colocar un montón de columnas, como es el tercer gráfico que estamos viendo, podemos solucionarlo, ¿ven? Si la arquitectura me da belleza. Si es un poco más limpio, ¿no? Podría poner estos muros, claro, no voy a poner toda la pared entera de muros, ¿no? En L, sino buscaré la forma que se adapte a la arquitectura. Que el núcleo nos ayuda, dijimos que era el ascensor, ¿cierto? Y también puede ser la parte de la escalera, porque ahora nos los piden de hormigón por el tema de evacuación, por el tema del fuego. Y esto que estamos viendo acá, miren, esto es lo que normalmente le falta a los arquitectos. A los arquitectos en nuestro país les presentan este. ¿Sí? Este. Grilla, le dicen ellos. Para nosotros son sistemas de triangulación, que es la forma correcta. Dijimos que las columnas, ¿sí? Con las vigas y las losas, tratan de llevar las cargas, los muros más, ¿no? Tratan de llevar las cargas hacia el suelo donde se van a disipar. Cada uno de los elementos procura ayudar uno al otro, ¿sí? Pero lo que realmente necesitamos son estos sistemas de triangulación. El primero, que es el que estamos marcando amarillo, es el que le presentan a los arquitectos. No le presentan ningún otro en la universidad, ¿sí? Fíjense que este sistema de triangulación, sistema resistente para agrupar las cargas horizontales, les dije que para entender cómo funcionan las gravitatorias, las cargas gravitatorias, era sencillo, de la losa a la columna, de la columna o sea, de la losa a la viga, de la viga a la columna, de la columna a la zapata, y se resolvió. Cuando son sistemas con cargas horizontales es un poquito más complejo, les dije, pero tiene solución. Eso va a depender de esto, que son los sistemas de triangulación, para poder hacer frente a las cargas horizontales, que normalmente va a ser el viento. Fíjense que hay un montón de formas de triangulación. Y ustedes van a darse cuenta que este que yo voy a marcar, este que está acá, ese no quería usar bueno, el rojo está bien, ¿sí? Ese rojo. Fíjense que ahí tenemos las Torres Petronas. Lo hizo un arquitecto argentino, ¿sí? El diseño lo ganó. ¿Por qué? Porque él se basó en la flor de la vida, que es un símbolo que manejan bastante los islámicos. Está en todas las culturas, pero los islámicos sí son más apegados a eso. Entonces él ganó por plantear ese diseño, ¿no? Famoso, no hace muchos años nomás falleció el arquitecto que diseñó esto. Es famoso porque fue uno de los proyectos de los más altos del mundo, llegó a ser el más alto del mundo, ¿sí? Y su característica, aparte de ser el más alto del mundo, fue el puente, ¿no? Fue el primer proyecto con un puente de la forma como estamos viendo. Para hacer estos puentes, como dato curioso, hay libros que hablan de eso, porque cada edificio se mueve de diferente forma, ¿sí? Y hay que ponerle los patines necesarios para que pueda trabajar, ¿sí? Y pueda ser funcional. Estos son de 2 pisos este puente. Notarán ustedes que el marco rojo, que es el que nosotros tenemos, esa triangulación, es lo que el arquitecto ha planteado para darle una solución de ingeniería. Es decir, que el arquitecto, no vamos a usar palabras que nosotros entendemos, no es ningún vendambaiba ese, ¿no? ¿Sí? Es una persona muy bien preparada
que para hacerle frente a este edificio, a ese proyecto de que fue en su tiempo el más alto del mundo, 88 pisos, 492 metros, ¿no? 452 metros, ¿sí? Él tiene mucho conocimiento técnico, aparte de su planteamiento de arquitectura, que en doctorado, conozco una doctora arquitecta, que su doctorado lo hizo en Asia, y me dijo, no usamos programas, me dice, ¿no? ¿Y qué hicieron? Todo con lápiz y papel cebolla. ¿Qué es lo que buscaban en su doctorado? Que el proyecto que les daban tenía que ser icónico y único, es decir, una obra de arte. Entonces, icónico, ¿no? Entonces, si ustedes ponen el dibujito así y un puentecito, Torres Petronas. Si ponen como una vela, el Bur Ararat se llama, que es si no me equivoco, el edificio, el como vela, ¿no? En Dubái. Entonces son icónicos. Aparte de hacer su proyecto icónico, lo que lo ha hecho es funcional. Entonces no solamente ha sido por el diseño que es bonito, que se basó en la flor de la vida, sino que de la parte de ingeniería ha estado respaldado y su proyecto era viable, ¿no? Tenía los principios de ingeniería necesarios para poder salvar esas alturas. Vamos a ver que tiene un núcleo, fíjense, ahí está modelado, ahí está el núcleo, tiene pilares perimetrales y tiene un núcleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es un sistema combinado. ¿Sí? Es un sistema combinado. Aquí los americanos le dieron la razón al hormigón armado. Dijeron, la escuela americana todo es metálico. Como Metallica no daba, no había el nivel industrial que tienen los americanos, no había en Indonesia. Llevarlo de Estados Unidos o de Inglaterra salía ya muy caro. Se salía del presupuesto. Entonces usaron, veanlo el documental, usaron lo que había en cantidad, que era el cemento. E irónicamente, el peso del edificio, que es mucho más peso que una estructura metálica, le ayudó en la estabilidad del edificio, porque recuerden, este fue en su momento fue el edificio, los dos edificios más altos del mundo, ¿no? Y les ayudó el peso. En el documental también ellos mencionan ese tema. Nos salió a favor porque el peso del hormigón nos ayudó con la estabilidad del edificio ante las cargas de viento por la altura que tenía en ese proyecto. Entonces vemos que muy poco probable que sea un solo sistema en edificios altos. Lo normal es que nosotros tengamos sistemas combinados. Bien, se nos ha cumplido el tiempo. Mañana lo que vamos a hacer es ver ya un ejemplo de unos 35 pisos, 40 pisos, creo que lo tengo ahí. Y veremos el razonamiento que hemos planteado acá, que no es un solo sistema, sino es una combinación. Veremos un ejemplo del Brasil que yo hice y otro que me tocó acá en Santa Cruz. ¿Sí? Que me tocó en Santa Cruz. Esos dos casos vamos a ver. Y veremos los pros y los contras. ¿Listo? Entonces lo dejaremos hasta acá. Nos vemos mañana a la misma hora, 5 de la tarde hasta 7 de la noche. Son los martes, jueves y viernes. Los lunes y miércoles es en la noche, de 7 a 10 de la noche. ¿Listo? Entonces lo dejaremos hasta acá. Nos vemos mañana. Buenas noches.